responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días a todos. Hoy estamos compartiendo con ustedes a primera vista la entrevista con Francisco Gómez en este 22 de enero, en este miércoles. Bueno, ayer en horas de la noche, sí, es muy temprano, pero acá estamos. Soy Francisco Gómez, está Fran y Josué en controles. En esta oportunidad, desde ayer habíamos anunciado la participación de Mauricio Maravilla en esta plática, porque no hacemos entrevistas, usualmente estamos haciendo una plática para que podamos llegar a todos ustedes y que sea más íntimo ese momento que compartimos. Bueno, ayer en horas de la noche, a eso de las 10:30 de la noche, a las 20 horas o 22 horas con 30 minutos aproximadamente o un poco más, conocíamos de la triste noticia del fallecimiento del expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena. Mauricio Funes conocido. Mauricio Funes, un periodista que data de inicios de los 80s, pasó por Canal 10, por Canal 12 también, fue reportero, corresponsal, conductor de noticias, director de noticias del Canal 12. Posteriormente fue de los más acuciosos, de los que encontró también esa forma de hacer la entrevista al día, si no me equivoco, la entrevista, y de larga data, y que dejó en el camino muchas personas de que sí admiramos su trabajo, que pudimos constatar de todo lo que él hacía. Luego fue candidato por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por el FMLN, a la presidencia de la República, con un apoyo abrumador. Muchos creímos, sigo creyendo, en todo el trabajo que realizó en los medios de comunicación como político. Llegó a la presidencia de la República siendo el primer presidente de izquierda bajo la bandera del FMLN en el periodo 2009-2014,
Mauricio Funes, además, fue alguien muy crítico, que destapó corrupción en el país, que creo que para la oligarquía ese fue el gran pecado que se tuvo, ¿no? El que los pusiera en evidencia Mauricio Funes de esa corrupción que llevaba a cabo el partido Arena en ese momento. Mauricio Funes ha sido una persona que ha recibido muchísimas críticas, desde lo personal, en el cual nadie debería de opinar, hasta lo como funcionario, ahí sí nos incumbe. Pero podemos destacar, sin duda alguna, grandes cosas que hizo en su gobierno y que quedaron. Ya si los siguientes gobiernos lo quitaron, lo minimizaron, lo invisibilizaron, eso ya le corresponde a usted juzgar. Quitó la cuota voluntaria del sistema de salud. Por ejemplo, Mauricio Funes, conocedor, claro, junto a su equipo de asesores, de sus ministros, conocedor de todo el problema que se tiene en el país, se tenía, y hoy creo que se volverá a tener, en que en muchos lugares le pedían a uno una cuota voluntaria. En algunos lados la cuota voluntaria tenía una cantidad, en otros no. Sí era voluntaria. Pues Mauricio Funes lo quitó. Y van a decir, ay, ¿qué costaba dar $2, $3? No, señores, eso sigue costando hasta el día de hoy poderlo dar para muchas personas. Dio gratuidad a los medicamentos y a la salud, porque se los entregaban también. Eso no existía. No existía. La educación gratuita, también había cuotas. También pedían. Llegaba al bachillerato y no hallaban qué hacer. Llegaba a la universidad y tenía que pagar. Ay, y si era poco. No, es que ustedes siempre la van a encontrar. Lo que pasa es que las nuevas generaciones no saben que esto no existía. Y estos fueron logros que del 2009 al 19 se lograron en el país. Creó la reforma de salud más grande en la región. Realmente la modificación, la mejora en infraestructura, en potenciar también al gremio médico, fue del 2009 al 19, comenzado por el gobierno de Mauricio Funes. Amplió los subsidios de energía, de agua y de gas propano. ¿Sí? Esa es una clarísima realidad de la que se goza, probablemente en algunos sectores ya no, pero se tuvo todo esto. Construyó centenares de escuelas, comprobable. Hoy las cierran, pero siguen aplaudiendo ustedes, ¿no? Hospitales, ecofamiliares y unidades de salud. Los ecofamiliares, la salud acercándose a la población. Hoy es otro cuento, ¿no? Hoy vemos lo que está pasando. Hoy sufrimos la medicina amarga, que es lo único que encontramos en las farmacias de la red pública de salud o del Seguro Social. Dar útiles escolares, uniformes, zapatos y comida a los estudiantes. Van a decir que antes lo tenían, ¿no? Y ahora se los están dando a tiempo. Les dan todo lo que ya está como Estado, no como gobierno. Hoy, por el Arco del Triunfo, se lo están pasando. Y miren, calladitos les dijeron que no había que protestar, que no había que decir nada. Construyó muchas carreteras, pasos a desnivel, calles vecinales y cantonales. La mayoría de gobiernos sí ha construido carreteras. Él le tocó inaugurar unas que venían ya de gobiernos anteriores y también proyectos completamente de él. ¿Cuántos proyectos 100% del actual gobierno en más de 5 años se han inaugurado? A comparación de todos los anteriores. Haga la cuenta y usted súmesela. Creó el Instituto Nacional de la Juventud y el programa de alfabetización bajo la tutela, bajo
la visión de Salvador Sánchez Serén en el gobierno de Mauricio Funes, Sánchez Serén como ministro ad honorem real de Educación, se impulsó el programa de alfabetización, que venía ya un programa que después fue modelo desde que Chafik Handal lo promovió siendo diputado en nuestro país y se logra declarar a El Salvador libre de analfabetismo, cosa que hoy ya no es así. Creó Ciudad Mujer, programa único en el mundo en cuanto a la atención prioritaria para el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la mujer salvadoreña. Reconocido mundialmente, de lo mejor que se ha tenido en la historia, siendo pioneros. Hoy, disminuido a prácticamente nada. Sin empleados, sin locales, sin prioridad, sin presupuesto. Un proyecto insignia hacia la mujer. ¿Dónde está el sector de mujeres organizadas del país protestando desde el año 1 de que les quitaron este privilegio que viene desde el gobierno de Mauricio Funes? Calladitas, se ven bonitas. Impulsó las relaciones internacionales más grandes del país. Eso no hay duda. Aperturó las relaciones con Cuba desde el primer día de su mandato. E hizo más compacta y con una visión real y políticas internacionales que aún se está gozando. ¿Cuál es la política internacional de ahora? Ahí me cuentan si ustedes la conocen. Dio la pensión universal a los adultos mayores de 70 años en extrema pobreza, así como la recuperación del agro, entre otros logros sin duda que tuvo. Así, Mauricio Funes, hablando en corto, destapó la corrupción de los fondos provenientes de Taiwán para ayuda del terremoto del 2001. ¿Se recuerdan? Que decía, le puso la cascabel al gato. Aperturó la transparencia en el país, cosa que hoy no se goza, cosa que hoy es inexistente y ya no tenemos. Mauricio Funes sale de la presidencia, donde se le cuestionó mucho, por ejemplo, lo del accidente. Una persona de los más millonarios, no de El Salvador ni de Centroamérica, sino que de América, porque vimos documentos, pudimos constatar quién fue el del accidente ese. Por más que se diga, pero damos fe de ello. Se habló muchísimo de Mauricio Funes, un después que tuvo que salir asilado, pero la justicia salvadoreña, como vamos a escucharlo de su viva voz en una entrevista que le hice en Managua, Nicaragua, el 15 de marzo del 2022 a Mauricio Funes, y expresa todo lo que estaba sucediendo. De esa fecha hasta ahora las cosas no cambiaron. Cerca de 3 años después las cosas no han cambiado. Se prometió que se traía en 100 días para que cumpliera ante la justicia salvadoreña. 5 años y medio. Y nunca pasó tampoco. Se habló tantísimas cosas. En los casos de corrupción de la partida secreta de Capres, se desvaneció y todavía queda 1 millón quizá en litigio de dólares para que se pueda desvanecer. Ante eso no se ha dicho nada. Se ha desvanecido el 99% de todas las acusaciones que se dieron. Si eso hubiera sido real, no hubieran tenido salario ni un día todos los trabajadores de Casa Presidencial, ni se hubieran echado a andar tantísimos proyectos, cosas que ahora no se conocen y todos aplauden. No era monedita de oro, no era la persona perfecta, completamente de acuerdo. Pero sí trajo muchos cambios al país. Sí, un gran periodista, alguien que estimamos, posteábamos en la noche al conocer de su fallecimiento. Una persona que gozamos de poder hablar en varias oportunidades con él, no solo al aire, sino que tener otro tipo de entrevistas, al conocer otro tipo de comunicación, al saber también de toda la información que él manejaba. Ser de los pocos que sí, con pruebas, con conocimiento de causa, podía decir cualquier cosa y era real. A muchos
que tampoco están de acuerdo con el actual gobierno, les pareció su forma de gobernar. Pero eso ya es cosa de cada quien. Tendrá que pagar lo que debe, sin duda. Pero hoy recordamos a alguien que sí dejó mucho al país, alguien que sus programas sociales sí hicieron mella en todo lo que se realizó en El Salvador. No es el momento de mostrar la mezquindad que nos están inyectando, nos están inculcando, nos están metiendo, de rechazar todo. Es momento de la reflexión, eso sí, buena, mala, en fin, pero lo mezquino lo tenemos que quitar. Aquella sed de un like por decir cualquier barrabasada, cualquier sandez, eso se tiene que terminar. Tiene que ser un punto de partida, un antes y un después para todo en esta sociedad. Estuvo en contra de la mayoría de cosas que ustedes también están en contra y que están afectando al salvadoreño. Ah, bien chivo, desde Nicaragua, claro. Claro. Si igual se van a ir cuando esto caiga. Se van a ir también. Creo de que usted puede hacer una oración para bien o para mal. Pero creo que sí, un buen presidente, un antes y un después en El Salvador. El primer presidente de izquierda bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que de los acuerdos de paz es uno de esos logros, que se haya llegado y se haya tenido un verdadero cambio. Voy a compartir con ustedes la entrevista que hice, la última entrevista presencial que dio Mauricio Funes a un medio salvadoreño. Tuve el honor de ser la persona con la que dio, o ser la persona a la que dio la entrevista. Posté algunas fotografías de diferentes momentos en los que compartimos con él los consejos, las guías, aquel sabio consejo: en esto no te metas, esto hacelo, mía, en fin, otras cosas hasta cierto punto como periodísticas. Las seguiremos llevando, las seguiremos guardando y seguiremos manteniendo aquel secreto periodístico, aquel secreto de todas las pláticas que tuvimos presencialmente, videollamada, por una llamada telefónica, luego por las redes sociales, antes de llegar a ser presidente también. Creo que esa estima es evidente. Hasta el cielo, que de Dios goce Carlos Mauricio Funes Cartagena. Esta es una retransmisión desde Managua, Nicaragua. Adelante. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista en 106.9 FM Radio. Hoy estamos en una edición más que especial. Hoy nos acompaña el expresidente de la República, periodo 2009-2014 de El Salvador, Mauricio Funes. Mauricio, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, un placer de que estén acá en Managua y por supuesto estoy a tu entera disposición cada vez que tú me has invitado al programa que dirigís en la radio. Siempre he estado disponible para tocar los temas que más interesan y que tienen que ver con la coyuntura nacional. Entonces, aprovechemos el tiempo y conversemos sobre los temas que te interesan. Perfecto. Mauricio, hemos tocado en todas las entrevistas, como usted lo ha mencionado, sobre todo la coyuntura, lo que está pasando en el país, pero muy poco también hemos tocado su condición también. Quizás solo le damos un par de bosquejos, pero quizás para entrar y que sea una entrevista un poco más personal, digamos, en buena parte del momento que tengamos. ¿Por qué sale usted del país, Mauricio? Bueno, yo decido venir acá a Managua porque no encontré posibilidades de trabajo en El Salvador. De hecho, una vez terminé la presidencia de la República, comencé a trabajar como consultor del grupo Órbita de Jorge Hernández, que por cierto en estos momentos él enfrenta un proceso judicial en el caso Destape a la Corrupción, por el cual fue imputado y condenado a 10 años de cárcel el expresidente Antonio Saca. Él figura como una de las personas que articuló todo el proceso de lavado de dinero creando offshore en Panamá, y con lo cual le movilizó aproximadamente 15 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados en la época del expresidente Saca y que fueron a parar a sus empresas, particularmente al grupo Samix. En ese momento,
habíamos llegado a un acuerdo de que yo le iba a servir para montar un grupo mediático. Él había comprado la página, él había comprado también una frecuencia de radio, que luego llamó Órbita FM, y tenía una frecuencia que compró durante su época en que había sido entrevistador y vicepresidente de noticias de la Telecorporación Salvadoreña. Bajo el gobierno saca una frecuencia de televisión. Y entonces quería crear, su objetivo era crear un conglomerado de medios, televisión, radio y prensa escrita, pero fundamentalmente prensa digital. Y me contrató a mí como consultor. Pero cuando... ¿Qué significa ser consultor en esa área? Ayudarle a montar el proyecto, asesorar, entrenar a los periodistas, definir la línea editorial, asesorarle en la compra de equipos, sobre todo en lo que es mi especialidad, que es fundamentalmente televisión. De hecho, yo trabajé mucho en la redefinición editorial de la página. La página era un medio de comunicación digital que había sido fundado por lo menos 6, 7 años atrás, que tenía una orientación de derecha, y la idea era convertirlo en un medio alternativo que tuviera incidencia nacional, como ya a esas alturas lo era, por ejemplo, el periódico digital El Faro. Entonces, a mí me contrató Jorge Hernández, llegamos a un acuerdo de que yo podría trabajar. Bueno, yo tenía varias posibilidades de trabajo. Una de ellas era trabajar como asesor del expresidente Salvador Sánchez Serén, pero nunca se concretó. De hecho, pasaron los meses y nunca me llamó el expresidente Sánchez Serén para que trabajara con él. Él me había dicho de que a él le gustaría que yo le asesorara en algunas decisiones, porque había sido presidente durante 5 años, pero eso nunca se concretó. En El Salvador los expresidentes no tenemos una pensión, como muchos creen. Una vez uno termina la presidencia de la República, sencillamente deja de percibir salario, a menos que tenga una empresa, como ocurrió con el expresidente Saca, que cuando termina la presidencia de la República se dedica a sus negocios y a administrar las 15 radios que forman el grupo Samix, o como lo podría hacer en estos momentos Nayib Bukele, que al terminar la presidencia de la República, si no decide reelegirse, luego que la Sala de lo Constitucional le allanó el camino para buscar la reelección inmediata, hoy en el 2014, él podría dedicarse a las empresas de su grupo familiar. Yo no tengo empresas, yo nunca construí empresas, yo siempre fui un periodista que trabajó en medios de comunicación y yo no tenía empresas. Cuando termina la presidencia de la República yo no tenía empresas que administrar ni que dirigir, no tenía inversiones tampoco que administrar o dirigir, entonces tenía que buscar una forma de trabajo. Y una opción fue justamente con Jorge Hernández, con el grupo Órbita. De hecho, estuve trabajando cerca de 1 año, pero luego después, cuando la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena, ordenó una investigación por enriquecimiento ilícito a finales del 2015, inmediatamente Jorge Hernández decidió suspender mi contrato. Y entonces yo tuve que buscar la manera de ver en qué iba a sobrevivir. Yo tenía contactos acá en Nicaragua para trabajar en medios de comunicación. De hecho, hay un empresario mexicano que fue el que compró el canal 11 de televisión y el canal 12 de televisión, que acá había comprado el canal 2 y el canal 10. Entonces hablé con él y le dije que quería explorar la posibilidad de venir a trabajar acá para asesorarle en sus canales de televisión. Vine, pero ya estando acá no fue posible concretar nada con él. Estando acá fue que recibo información de contactos que tenía en la Fiscalía General de la República, que el recién fiscal nombrado Douglas Meléndez, que respondía a la derecha oligárquica, estaba construyendo una serie de casos que no tenían ninguna fundamentación, con el propósito de imputarme delitos de corrupción.
dentro del concepto de una estrategia que se ha dado en llamar el lawfare, la guerra penal. Algo parecido a lo que enfrentó el expresidente Lula en Brasil, que fue acusado injustamente de haber cometido actos de corrupción, de haberse apropiado de un apartamento de playa, por lo cual estuvo casi 2 años en la cárcel. Pero finalmente, afortunadamente para él, el Tribunal Superior encontró, el Tribunal Supremo de Justicia encontró que no existía ningún mérito para mantenerlo en la cárcel y de hecho desestimó todas las acusaciones y ahora ahí lo vemos, que está participando en el proceso electoral porque las elecciones para presidente de la República son el próximo año y él se puede inscribir como candidato porque no tiene ningún proceso judicial en su contra. Pero bueno, a mí me llegó esa información y al llegarme esa información, entonces yo decidí que no podía regresar a El Salvador porque ya había un proceso de persecución penal con motivación política en mi contra por los procesos que yo promoví siendo presidente de la República contra sectores de la oligarquía salvadoreña, fundamentalmente en el caso CELENEL, donde resultó imputado Guillermo Solván, que es o que era en ese momento no solo el presidente de CEL, sino que el tesorero de Arena y además de eso, el suegro de 2 miembros de la oligarquía salvadoreña, Roberto Crit Ávila y Juan Tenan Reich. Y además promoví, tú te recordarás, el proceso penal en contra del expresidente Francisco Flores por el desvío de los recursos de cooperación taiwanesa que estaban destinados a atender las necesidades de las familias afectadas por los terremotos del 2001, el 13 de enero y el 13 de febrero, pero que finalmente fueron a parar a las arcas de Arena, del partido Arena, para financiar la campaña de Tony Saca, y también, yo estoy seguro, aunque eso no lo demostró en su momento la Fiscalía, que también fue a parar a las cuentas privadas de algunos miembros de la oligarquía salvadoreña. Déjeme entender algo. No es que Mauricio Funes sale del país cuando ya se conoce de que llegan a su casa, sacan las cosas. No. ¿Usted estaba ya mucho tiempo antes? Claro. Bueno, es que eso es importante aclararlo a la gente porque hay mucha gente que fácilmente compra la idea de que yo soy un prófugo de la justicia y que decido salir de El Salvador porque enfrento acusaciones penales. No es así. Yo decidí salir de El Salvador ahí por marzo del 2016. En ese momento no existía ningún proceso penal en mi contra. Lo único que existía era una acusación de carácter civil en la Cámara Segunda de lo Civil por enriquecimiento ilícito. Y eso no implica imputaciones de carácter penal. No implica. La ley de enriquecimiento ilícito establece que cuando un funcionario, a juicio de los magistrados de Cámara, no logra demostrar el origen lícito de su incremento patrimonial, entonces puede ser objeto de un proceso judicial, pero de naturaleza civil. O sea que yo no tenía en ese momento ningún problema de carácter penal y no existía tampoco ninguna acusación de carácter penal en mi contra. En el momento en que yo decido venir acá, estando acá, fue que me di cuenta, por informes que tenía del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, que se estaba armando un caso en mi contra. Y bueno, y se concretó. Llegaron a allanar mi casa. Yo estaba acá cuando llegaron a allanar mi casa y se llevaron todos mis bienes en forma ilegal. En ese momento, el abogado que me representaba a mí en el juicio civil me dijo, podemos poner una apelación ante la Fiscalía porque el procedimiento es ilegal, porque no existe ninguna motivación, no existe ninguna justificación de carácter legal para decomisarle los bienes que le han decomisado. Pero yo le sugiero, me dijo, que lo dejemos así y que en caso exista un proceso de acusación penal, eso usted lo utilice como un elemento a su favor para establecer que se ha violado el debido proceso.
Pero entonces, cuando yo vengo acá a Nicaragua, no existía ninguna acusación en mi contra, más que la investigación que estaba llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia, concretamente la sección de probidad, por supuesto enriquecimiento ilícito. La acusación penal vino después. Yo vine en marzo del 2016 y la acusación penal se dio allá por junio, julio del 2018, 2 años después. Para entonces yo ya tenía el asilo que había tramitado, porque en mi solicitud de asilo yo planteé que me consideraba un perseguido político del sistema de justicia penal salvadoreña. Esa es una nueva modalidad. Mucha gente decía, pero ¿cómo va a ser perseguido político el expresidente Funes si el gobierno es del FMLN, de Sánchez Serén? No, es que a mí no me estaba persiguiendo el gobierno, a mí me estaba persiguiendo el sistema de justicia penal controlado por la derecha oligárquica, como sigue controlado en este momento. Y por eso fue entonces que solicité el asilo y me fue concedido. Hay gente que ha dicho que el FMLN fue el que le sugirió. Hay gente que ha dicho que el FMLN fue quien me consiguió el asilo. Eso no es cierto. Eso yo lo descarto. Eso no es cierto. Yo tuve una reunión con el presidente Daniel Ortega y con la vicepresidenta Rosario Murillo, que en ese momento no era vicepresidenta, y les planteé mi situación. Y entonces fue el presidente Daniel Ortega quien me dijo, bueno, si estás viviendo acá, podemos hacer varias cosas. 1, darte la residencia. 2, darte protección policial porque sos expresidente de la República y por lo tanto tenés derecho a protección policial. Además, si estás siendo perseguido por la derecha y sobre todo la ultraderecha en El Salvador, me dijo claramente, no anda amagando. Te puede pasar algo y esa va a ser responsabilidad de mi gobierno y por lo tanto yo tengo que garantizar tu seguridad y la de tu grupo familiar. Y podemos ver la posibilidad de un asilo político para que tengas protección de parte del Estado nicaragüense en la medida en que te consideras perseguido. Entonces yo fundamenté ante el Ministerio de Relaciones Exteriores las circunstancias que estaba enfrentando y en ese momento el presidente Daniel Ortega decidió concederme el asilo en la medida en que consideraba su equipo jurídico, consideraba que yo llenaba los requisitos para ser sujeto de un respaldo institucional de parte del gobierno de Nicaragua, es decir, ser sujeto de un asilo político. Yo recibo el asilo político siendo residente. Todavía no era ciudadano porque no había llenado los requisitos para ser ciudadano. La ciudadanía la tramité después. Para ser ciudadano acá en Nicaragua se requiere 2 años, en el caso de los centroamericanos, se requiere 2 años de residencia permanente ininterrumpida y se requiere además no haber cometido ningún delito acá en Nicaragua. Y yo llenaba esos requisitos, entonces tramité mi solicitud de ciudadanía y como los centroamericanos tenemos derecho, y en el caso de los salvadoreños también, a la doble nacionalidad, entonces yo tramité mi ciudadanía sin necesidad de renunciar a la ciudadanía salvadoreña. Entonces ahí aclaro 2 cosas de una vez. Primero, no fue el FMLN quien me negoció el asilo político. Ese fue un ofrecimiento que me hizo el presidente Ortega sobre la base de un análisis de los hechos que yo le comenté. Y segundo, la ciudadanía fue una solicitud que hice en el tiempo que establece la ley. Por eso es que luego, después de que a mí me dan la ciudadanía, ya teniendo la residencia primero y el asilo político después, hubo acá un grupo de abogados de la derecha nicaragüense que yo estoy seguro que estaban coordinados con Nayib Bukele, porque ya Nayib Bukele había ganado la presidencia de la República, que presentaron una iniciativa ante el Tribunal Constitucional para que me anularan tanto el asilo como la ciudadanía bajo el argumento que yo no llenaba los requisitos.
el Tribunal Constitucional o la Sala de lo Constitucional nicaragüense desestimó esa solicitud, la rechazó porque dijo claramente que yo llenaba todos los requisitos para gozar de asilo político y para ser además ciudadano nicaragüense. Y entonces por eso es que estoy acá, ¿Va a regresar al país? ¿Piensa regresar? Bueno, mientras no se aclare mi situación judicial, sería una locura regresar. Hay mucha gente que dice... Bueno, es que hay mucha gente que dice allá en El Salvador, y yo leo en las redes sociales, bueno, Mauricio, si tú te consideras inocente, ¿por qué no regresas a El Salvador y te vienes a defender? En el sistema de justicia selectiva que hay en El Salvador, pensar que voy a poder defenderme cuando todos los pesos van a estar puestos en mi contra, esa es una ingenuidad, esa es una total ingenuidad. Los procesos judiciales que yo enfrento, la Fiscalía no ha podido demostrar ni uno tan solo de los delitos que me imputan. Y las acusaciones se mantienen sobre la base de ¿qué? Sobre la base de declaraciones de testigos criteriados a los que o ha comprado o ha presionado, pero que no aportan ninguna prueba. Yo hago una comparación en el caso Saca. En el caso Saca, que lo acusan de lavado de dinero y que desvió recursos de la partida de gastos reservados para favorecerse él y otros funcionarios. Hay registros bancarios, hay transacciones bancarias que la Fiscalía presentó donde se ven movimientos bancarios de fondos de casa presidencial que se movieron de la partida de gastos reservados a empresas offshore que se crearon en Panamá, y ahí es donde entra Jorge Hernández, y que ese dinero luego retornó a las empresas de Elías Antonio Saca. Pero en mi caso, ¿qué hay? Yo no tengo cuentas en el exterior, yo no tengo depósitos en el exterior, yo no soy propietario de bienes inmuebles, yo no tengo empresas que pueda decir la Fiscalía que esas empresas recibieron recursos provenientes de casa presidencial. En estos momentos yo vivo en mi salario como consultor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. No tengo cuentas en el exterior, y eso lo demostró una auditoría financiera que ordenó la jueza octava de instrucción, que es la que lleva el caso más voluminoso, que es el caso saqueo público, por el cual me están imputando un lavado de 351 millones de dólares. Pero ellos no han podido demostrar absolutamente nada. Pero sin embargo, Francisco, la acusación se mantiene, y sin embargo la persecución se mantiene. Entonces la gente dice, si usted se considera inocente, ¿por qué no viene a defenderse? No voy a tener ninguna posibilidad de defenderme. Esta entrevista incluso que estamos teniendo en estos momentos, que me permite a mí explicar cómo veo yo los casos y el estado en que se encuentran los procesos, no la podría tener si estuviera ya en El Salvador. Mira lo que está pasando con el exalcalde de San Salvador por Arena, Ernesto Mason. Mira cómo le han violado el debido proceso a Ernesto Mason. Ernesto Mason no es santo de mi devoción, y no soy yo quien va a decir si es culpable o no de los cargos que le imputan. Pero la Cámara de lo Penal ordenó sacarlo de la cárcel y enviarlo a la casa, porque le dio medidas sustitutivas, casa por cárcel, y sin embargo la Dirección de Centros Penales, que controla los en una mesa, no lo quiso enviar, bajo el argumento peregrino de que no existían suficientes grilletes para controlar el que no se fugara. Esa es una ridiculez. Mira lo que está pasando ahora con Catalino Miranda, tampoco es santo de mi devoción, pero él está en estos momentos detenido provisionalmente, acusado de delitos que, de acuerdo a la legislación penal, no se castigan con cárcel, sino que con sanciones administrativas. La ley de transporte y tránsito terrestre claramente establece que la alteración de las tarifas del transporte de pasajeros se castiga con una sanción
pecuniaria, es decir, con una sanción económica. Y si reincide el empresario o la empresa, se le suspenden los permisos de línea, pero no establece que debe de estar en la cárcel. Y sin embargo, el hombre está en la cárcel. Y no solo eso, le confiscaron las unidades. Y claramente la Constitución prohíbe la confiscación. Lo que garantiza la Constitución es que si hay una suspensión del suministro o de la prestación de un servicio, como el caso del transporte público de pasajeros, el Estado puede tomar bajo su responsabilidad la prestación del servicio. Pero eso no significa que pueda confiscar las unidades. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno Bukele? Le ha confiscado los autobuses y los microbuses, despidió a los motoristas y contrató motoristas propios por parte del Viceministerio del Transporte. Al principio eran militares. Entonces hay una clara violación al debido proceso. El hombre está en la cárcel sin necesidad de estarlo, porque hay un principio en derecho que cuando una conducta que no es punible penalmente, él no puede. La persona que es imputada no puede ir a la cárcel, o sea, él tendría que estar enfrentando sanciones administrativas, no estar en la cárcel. Sin embargo, Nayib Bukele ha pasado por encima de la ley y por encima de la Constitución, lo tiene en la cárcel y violó la Constitución. Como digo, no es una defensa de Catalino Miranda, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que en El Salvador no hay garantías de tener acceso a una justicia que respete el debido proceso. Entonces, ¿por qué voy a regresar yo a El Salvador? Me van a meter en la cárcel. Mi problema no es estar en la cárcel, mi problema es que no me voy a poder defender. Y hasta me pueden condenar sin prueba alguna y no voy a poder defenderme porque el sistema de justicia penal está controlado por la derecha oligárquica y ahora Nayib Bukele tiene incidencia en el sistema de justicia penal luego de la reforma que hizo de la ley de la carrera judicial que le permite controlar a jueces y magistrados de cámara que son los que están viendo los principales casos penales en el país. Mauricio, dicen, y quizás lo pudimos observar en algún momento, de que para las elecciones del 2009, en las que usted era el candidato y ganó la presidencia de El Salvador, el FMLN es cuando más diputados ganó, más alcaldías ganó y es que era la euforia de Mauricio Funes la que hizo de que todo esto se ganara. Pasó lo mismo con Nayib Bukele, en diferentes circunstancias, diferentes partidos por supuesto, pero es la emoción del personaje lo que ha hecho que tengan tanto apoyo. Bueno, cuando yo fui candidato, yo no voy a negar el trabajo territorial que tenía el FMLN. El FMLN venía aportando en las elecciones anteriores cerca de 800,000 votos. 800,000. En las elecciones del 2004 que ganó el expresidente Saca y que el candidato del FMLN era Chafik Handal sacó cerca de 800,000 votos. Muy por abajo los votos que sacó el expresidente Saca, que andaba por el orden de 1.300.000 o 1.400.000, pero ese era el techo del FMLN, 800,000 votos. Cuando yo participo como candidato, llegamos a obtener 1.400.000 votos. ¿Qué significa entonces? Que mi candidatura, más el trabajo que yo hice con el Movimiento Ciudadano Amigos de Mauricio, le sumó al FMLN a los 800,000 votos, que era su base histórica, su base electoral histórica, le sumió por lo menos unos 500,000 votos más. Entonces eso hizo posible, por supuesto, que no solo ganáramos las elecciones presidenciales, sino que la mayor cantidad de diputados que se ha ganado en la historia del país. Porque fue en las elecciones generales de 2009 en que el FMLN ganó la mayor cantidad de diputados que ha tenido en su historia. 35 o 36 diputados aproximadamente y la mayor cantidad de alcaldes, aunque perdió la alcaldía de San Salvador frente a Norman Quijano. Violeta la perdió frente a Norman Quijano. Pero luego después en las elecciones de medio término del 2012, el FMLN mantuvo también una representación legislativa importante, 32 diputados aproximadamente. Y luego vinieron las elecciones del 2014,
que ganó Sánchez Serén, y luego las elecciones del 2015, donde definitivamente el FMLN bajó más o menos a unos 28 diputados, y luego vinieron las elecciones del 2018, donde sí hubo una caída estrepitosa a 22 diputados, y ya no digamos las elecciones del 2021, donde solo sacó 4 diputados. Entonces, ¿por qué hago esta relación? Porque definitivamente mi elección aumentó el capital político del FMLN, y mi gobierno le ayudó al FMLN a tener mayor presencia territorial y que la población ponderara y considerara positivos los programas sociales que nosotros emprendimos, 15 programas sociales aproximadamente. Nosotros desde que llegamos a la presidencia de la República veníamos como país de enfrentar una crisis internacional en el 2008, y creamos un sistema de protección social universal. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de la economía había caído a cerca había caído a un menos 5%, el déficit fiscal andaba como por un 4%, las remesas habían caído, se habían cerrado varias empresas, fundamentalmente la industria textil en el sector de Maquila, se habían perdido empleos, y la situación económica no se veía halagüeña. Entonces tuvimos que implementar un programa anticrisis, que es el que debería en estos momentos estar implementando Nayib Bukele, dada la situación de crisis internacional que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania, en lugar de estar aprobando medidas paliativas. Pero bueno, ese sistema de protección social universal, que se basó fundamentalmente en el fortalecimiento de las finanzas públicas, en la creación de programas sociales que permitieron bajar la pobreza y combatir bajar la pobreza fundamentalmente y combatir las desigualdades económicas y sociales, eso le permitió al FMLN ganar las elecciones del 2014. Ahora, ¿qué pasa con Nayib? El fenómeno es diferente. Nayib lo que hace es aprovechar la crisis de los partidos políticos tradicionales, y voy a emplear esta expresión y espero que no se me tome a mal. Algo así como el hartazgo que tenía la población hacia los partidos políticos tradicionales, porque una buena parte de la población consideraba que los partidos no habían resuelto sus problemas. Y entonces Nayib se montó en esa antipolítica para venderse como un personaje que representaba una política alternativa, una política diferente, y que no iba a ser más de lo mismo, sino que iba a hacer cosas diferentes. Y tú recordarás que Nayib dijo que iba a acabar con el sistema de privilegios propio del modelo oligárquico que había creado Arena en 20 años y que nosotros no lo habíamos podido desarticular, sino que solo lo habíamos llegado a administrar, y dijo que iba a favorecer a la población fortaleciendo los programas sociales que venían de mi gobierno y que iban a llevar a cabo transformaciones estructurales de la economía para lograr impulsar la actividad económica, atraer más inversión extranjera, etcétera, etcétera. Nada de eso ha hecho en 3 años. Nada de eso ha hecho. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero si nada de hecho a eso, si no ha hecho nada de eso, ¿cómo es que ganó 56 diputados? Que en la historia de las elecciones legislativas eso nunca se había dado. Sencillamente porque invierte millonarias cantidades de dinero en propaganda y la gente se traga el cuento y le cree. Entonces nos vendieron la idea de que los diputados de Nuevas Ideas iban a ser diputados leales a Nayib para que Nayib pudiera llevar a cabo su programa de gobierno, que no lo había podido impulsar en el año y medio que tenía como gobernante, porque la oposición de derecha, léase Arena, y la oposición de la izquierda, léase el FMLN, se lo habían impedido. Pero, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una asamblea controlada totalmente por Nayib. Tiene 56 diputados. Y sin embargo, ¿dónde está la reforma tributaria global progresiva que ofreció bajo el espíritu de que el que gana más tiene que pagar más impuestos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la reforma previsional
que dijo que iba a promover de tal manera que se aumentara la cobertura de las pensiones y que las pensiones de los trabajadores aumentaran. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el apoyo a los programas sociales si lo que ha hecho es de financiar programas sociales? A Ciudad Mujer le ha quitado 6 millones de dólares, con lo cual ha afectado la cobertura de los servicios que prestan las diferentes sedes de Ciudad Mujer y la calidad de esos servicios. Al programa de adultos mayores que creamos nosotros a finales del 2009, le ha quitado 15 millones de dólares, porque tiene atrasado el pago de la pensión básica universal para 37,000 adultos mayores casi por 9, 10 meses. Y el ministro de Hacienda salió diciendo hace unos días de que esa no era prioridad para el gobierno, porque resulta que los adultos mayores no son los beneficiarios directos de esa pensión porque la cobran los parientes. ¿Cómo se explica eso? Mentiras. Mira, cuando nosotros creamos el programa de la pensión básica universal, establecimos que el beneficiario, porque hicimos un censo, el beneficiario es aquel adulto mayor que no había trabajado en el sistema formal de la economía y por lo tanto no tenía una pensión ni del Seguro Social ni de las AFPs. Segundo, no recibía remesas. Tercero, no tenía apoyo de su grupo familiar. Y hoy viene este ministro a decir es que la pensión la cobran sus familiares. No es cierto. Uno de los criterios para entregar la pensión es que sea cobrada directamente por el adulto mayor que no tiene pensión del seguro, de las AFPs, que no recibe remesas ni que recibe ayuda familiar. Y no obstante vienen ellos y le deben casi 10 meses de pensión, 15 millones de dólares, pero se gastan 22 millones de dólares en pérdidas de la compra del Bitcoin. Entonces, ¿cómo te explicas esos contrastes? Frente a tu pregunta, el fenómeno no es igual. El fenómeno de la elección del 2009 no es igual al fenómeno de la elección 10 años después del 2019. Mauricio, ¿qué se hizo mal para que en el 2019, después de los dos gobiernos del FMLN, haya caído tanto el FMLN? ¿Qué fue lo malo? ¿No comunicaron? ¿Qué fue lo malo del gobierno de Mauricio Funes, que no logró hacer clic después con la población? A pesar de que los programas sociales, o sea, con números, con historia, con todo, es lo mejor que le ha pasado al país. Bueno, mira, yo no voy a dejar de asumir la cuota de responsabilidad que me corresponde, pero tampoco voy a asumir una cuota de responsabilidad que no me corresponde. ¿En qué sentido? Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, me refiero al gobierno de Mauricio Funes. Yo no voy a dar explicaciones ni dar cuenta del gobierno de Sánchez Serén, porque eso le corresponde al profesor Salvador Sánchez Serén. Yo voy a dar cuenta de lo que pasó del 2009 al 2014. El 2014, ¿quién fue elegido presidente de la República? Sánchez Serén. ¿Tú crees que si para la población mi gobierno hubiera sido un gobierno pésimo, un gobierno que no había resuelto sus problemas, un gobierno insensible, ¿tú crees que la población hubiera votado por Sánchez Serén? No lo hubiera hecho, lo hubieran castigado inmediatamente. No habríamos pasado de estar más de 5 años en el gobierno. ¿A cuenta de que la población iba a votar por Sánchez Serén si nosotros habíamos hecho un mal gobierno? Nosotros redujimos la pobreza, las desigualdades sociales. Llevamos a cabo una reforma de salud que permitió invertir la mayor cantidad de los recursos del Ministerio de Salud en el primer nivel, que es el nivel preventivo. Está establecido científicamente que invertir en prevención es más barato que invertir en curación. Además, cuando se invierte en curación, se invierte en los hospitales. ¿Y a quiénes se favorece? A las grandes droguerías y laboratorios de medicinas, que son los que se enriquecen con la venta de medicamentos. Nosotros llevamos a cabo una reforma en salud exitosa, impulsamos 15 programas sociales exitosos, creamos en mi gobierno 6 sedes de Ciudad Mujer. Ese programa Ciudad Mujer, el mismo Nayib Bukele lo reconoció en una entrevista, yo lo he visto en las redes sociales, que lo estaba entrevistando Neto López de Diálogo 21, donde Nayib Bukele, siendo candidato a la alcaldía de San Salvador,
habla de Ciudad Mujer como un proyecto exitoso que ha sido reconocido internacionalmente, y efectivamente fue reconocido internacionalmente. Tuvimos el programa de entrega de útiles, uniformes escolares y zapatos a 1.200.000 estudiantes, que eso también dignificó al estudiante y dinamizó la actividad de la pequeña y mediana empresa, que se dedicaba justamente a la producción del calzado y a la producción y confección de uniformes, pero que habían sido desplazados años atrás. Llevamos a cabo el programa de agricultura familiar, fortalecimos el programa también de entrega de paquetes agrícolas, entregamos el vaso de leche, entregamos la merienda escolar, con lo cual no solo favorecíamos a los estudiantes, sino que también a quienes producían los granos básicos y los alimentos para la merienda escolar, o a los ganaderos de leche que producían el vaso de leche que entregábamos a los estudiantes. No le comprábamos la leche a los importadores, no comprábamos leche en polvo. Es decir, la gente sintió que efectivamente los programas sociales le favorecieron. Por eso es que Sánchez Serén ganó. Si no, no hubiera ganado. Por eso es que Sánchez Serén ganó. Por eso es que la bancada del FMLN en las elecciones de medio término del 2012 mantuvo más o menos el mismo número de diputados. Habrá perdido 2 o 3. ¿Cuándo fue la caída estrepitosa de la bancada del FMLN? En el gobierno de Sánchez Serén, hay que decirlo. Yo le entregué la presidencia a Sánchez Serén. Sánchez Serén le entregó la presidencia a Nayib Bukele. El candidato del FMLN ganó, sacó 350.000 votos, Francisco. 350.000 votos. Sánchez Serén sacó más votos de los que saqué yo en el 2009. Sánchez Serén sacó cerca de 1.450.000 votos. Sin embargo, cuando Sánchez Serén le entrega el mandato a Nayib Bukele, el FMLN cae a ser tercera fuerza política. 300.000 votos. ¿Te puedes imaginar lo que perdió en términos de capital político después de haber sacado casi 1.400.000 votos en el 2009 conmigo? Más de 1.400.000 votos en el 2014 con Sánchez Serén. En el 2019 no llega ni a 350.000 votos. Entonces, ¿es responsabilidad mía? ¿Es responsabilidad mía o es responsabilidad del FMLN? Eso es lo que habría que analizarse. Bueno, es porque va a ser responsabilidad mía. Yo creo que el FMLN tiene que asumir su cuota de responsabilidad. Sí comunicó. Claro, nosotros trabajamos. Bueno, te cuento una cosa. ¿Te acordás aquella experiencia que hubo el 18 de marzo cuando a mí los medios de derecha me quisieron acusar de que yo venía piloteando un Ferrari que se fue a estrellar en la Plaza Maferrer? Ni siquiera estaba en el país cuando ocurrió ese accidente. ¿Por qué razón? Porque me encontraba en Panamá. ¿Qué estaba haciendo en Panamá? Estaba grabando spots para apoyar la campaña de Sánchez Serén. ¿Y cuál era el contenido de esos spots? Dar a conocer los éxitos que mi gobierno había tenido a nivel social. Y ahí hubo una campaña que, por cierto, el Tribunal Supremo Electoral la sacó del aire. Yo no estuve de acuerdo en esa decisión, pero la sacó del aire porque yo salía diciendo 5 más. 5 más. Entonces decían, el presidente está haciendo proselitismo. Claro, ¿qué es lo que quería decir yo? Necesitamos 5 años más para completar el proceso de cambios que ofrecimos a la población. O sea, yo hice propaganda. Yo hice propaganda a favor de Sánchez Serén. ¿Cómo lo hizo Saca? Como lo hizo Saca cuando fueron las elecciones de medio término. Saca, yo me acuerdo que decía, denme más diputados para poder gobernar. Y no es lo mismo que hizo también Nayib Bukele, pues. Que Nayib Bukele dijo, quítenme los obstáculos, quítenme las piedras del camino.
Denme más diputados para que yo pueda gobernar. Eso lo hizo Nayib Bukele. Yo, ¿qué fue lo que hice? Publicitar los programas sociales, comunicarle a la población de que los programas sociales estaban empoderando a la población. Ahora, el trabajo de organización y el trabajo territorial no me correspondía a mí como presidente de la República, le correspondía al FMLN. El FMLN tiene que tomar su cuota de responsabilidad en eso. Pero es que yo no estoy de acuerdo con que la nueva comisión política, integrada sobre todo por jóvenes ramiristas, vengan y digan, es que en los gobiernos que tuvimos nos desentendimos de la población. No, señores, se desentendieron ustedes, no me desentendí yo. ¿Y dónde dejan los programas sociales que llevamos a cabo? ¿En qué estaban inspirados los programas sociales? En las necesidades de la población. ¿Cómo me voy a desentender yo de los programas sociales si llevaba a cabo programas donde atendía las necesidades de los estudiantes pobres? ¿Cómo me voy a desentender de los programas sociales si tuvimos el programa de apoyo temporal al ingreso en el que apoyábamos a emprendedoras, a mujeres emprendedoras provenientes de hogares pobres? ¿Cómo nos vamos a ver desentendido de las necesidades de la población cuando llevamos a cabo otro tipo de programas como Ciudad Mujer? Entonces yo no puedo aceptar esa crítica de decir que nos desentendimos de la población. Probablemente, en todo caso, se desentendió el FMLN como estructura partidaria, porque el FMLN en mi gobierno no fue partido de gobierno, fue partido en el gobierno que tenía una alianza con mi gobierno. Ahora, lo que el FMLN tiene que hacer un análisis, la dirigencia actual, es decir, bueno, preguntémonos por qué la comisión política anterior, que el secretario general era Medardo González, ganó las elecciones del 2009 conmigo como presidente de la República, ganó las elecciones del 2009 llevando la bancada más numerosa y la mayor cantidad de alcaldes en el 2009, ganó las elecciones del 2012 con una mayor bancada superior a la de Arena y los demás partidos políticos, ganó las elecciones del 2014 con Sánchez Serén, pero luego después comienza a decaer y termina perdiendo con el 2019. ¿Y quién era secretario general en el 2019? Óscar Ortiz, la nueva comisión política. Entonces, señores del FMLN, háganse cargo de sus errores y asuman su responsabilidad. Es bajo esta dirección que el FMLN solo logra meter 4 diputados. 4 diputados. Ni siquiera en la elección, en la primera elección donde participan a nivel legislativo y municipal, que fue en 1994, después de los acuerdos de paz. Ahí creo que ganaron como 18 diputados y luego fue creciendo el número en las siguientes elecciones. 4 diputados. ¿De quién es responsabilidad? Mía. Si yo ya no estaba como presidente de la República. Lo que pasa es que Mauricio Funes fue acusado de corrupción y entonces eso repercutió en la población. La gente no vota porque un expresidente haya sido acusado de corrupción. La gente vota si los políticos y los candidatos representan o no representan sus aspiraciones y resuelven o no resuelven sus problemas. Esta bancada del FMLN de 22 diputados que terminó en el 2021 no respondió a las aspiraciones de la gente, comenzando con lo que hicieron, que después de darse cuenta de que Nayib Bukele irrumpió con la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa y con lo cual alteró el ordenamiento constitucional y cometió el delito de sedición, ¿por qué no promovieron un antejuicio si entre el FMLN y Arena tenían más de 60 votos, lo suficientes como para promover un antejuicio que lo juzgara y que podía llevar a la separación del cargo? No lo quisieron hacer. ¿Por qué? Habría que preguntarse. Mira los resultados. 4 diputados tienen ahora. ¿Usted qué relación tuvo con Nayib Bukele mientras estuvo en el país? Ninguna. No. Parte de protocolos, de saludos.
Cuando yo era presidente, yo ni conocía a Nayib Bukele, ni sabía que él era el alcalde de Nuevo Cujatlán. No tuve ninguna relación. La empresa de su familia, Overmet, ganó contratos casi al final de mi gobierno con la Corporación Salvadoreña de Turismo y con el Ministerio de Turismo que dirigía Napoleón Duarte, pero no lo ganó con Casa Presidencial. Nosotros nunca hicimos ningún contrato con Overmet, que era la empresa de los Bukele en ese momento. El papá de Nayib Bukele, don Armando Bukele, que era el presidente de Sinquimia, pero bajo la figura comercial de Laboratorios Chile, quiso utilizar a su sobrino, que fue el primer director del Seguro Social que yo nombré. Se me ha ido el nombre. Ahora está como asesor en el Seguro Social. Catán, que si te acordás fue diputado por Cambio Democrático. Fue polémica su gestión en el Seguro. Bueno, mira, él fue diputado por Cambio Democrático y Cambio Democrático en una alianza con el FMLN lo llevó como candidato a la alcaldía de Sonsonate para las elecciones del 2009. No ganó. Pero como yo tenía una alianza con Cambio Democrático, entonces lo nombré director del Seguro Social. Año y medio duró. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba haciendo negocios para favorecer a los laboratorios de los Bukele. Porque era el sobrino de don Armando, primo de Nayib. Estaba haciendo negocios para favorecer a los Bukele. Así es como han hecho ellos negocios. Bukele llegó y su familia llegó a la política para hacer negocios con el Estado. Ahora, yo no los conocí. Yo a Nayib no conocí. Yo a Nayib lo vine a conocer cuando ya había salido de la presidencia de la República en el funeral, si te recordás, en el funeral de Humberto Centeno, que murió de un cáncer que le detectaron en el ojo. Y entonces, en el funeral de Humberto Centeno, en octubre del 2014, ahí fue que lo conocí. Ahí fue que él me saludó y me dijo que quería platicar conmigo. Y yo le dije con todo gusto. ¿Y qué es lo que querés platicar? Le dije, mire, presidente, lo que pasa es que no sé si usted se ha dado cuenta que yo tengo algunos problemas con la dirigencia del FMLN. Sí, me he dado cuenta, le dije. Y por cierto, te voy a decir, no los estás sabiendo administrar, porque yo tuve mis diferencias, no problemas, mis diferencias con la dirigencia del FMLN, con la comisión política, pero yo lo que hice fue administrar esos problemas. Y tú no lo estás sabiendo administrar, y eso que sos candidato, le dije, no has ganado todavía la alcaldía de San Salvador. Entonces me gustaría reunirme con usted, y nos reunimos un par de veces. Por cierto, en una quinta que tenía Tony Saca, que ahora se la han confiscado por el proceso que está enfrentando ahí abajito de los planes de Rendero. Ahí nos reunimos. Ese fue el escenario. Y ahí estaba Karim. Desde entonces ya yo veía que Karim era un hombre muy influyente en las decisiones de Nayib Bukele. Luego después nos reunimos en la casa de Jorge Hernández, porque era muy amigo de Jorge Hernández. Él era muy amigo de Jorge Hernández. Entonces nos reunimos ahí 2 o 3 veces. Pero fueron reuniones donde los cuales él me preguntaba cuestiones como cómo hacía yo para resolver estas diferencias, cómo era mi relación con la comisión política, hasta ahí nomás. Y de ahí yo no tuve mayor relación con él. Ganó las elecciones en el 2015, en ese momento yo equivocadamente pensé que podía perfilarse como un buen líder, pero luego cuando comencé a ver su comportamiento, yo mismo hablé con algunos dirigentes del FMLN, estando ya acá en Nicaragua, y les dije, no, les dije, ustedes no pueden llevar a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República después de las barbaridades que ha dicho. Bueno, de ahí vino el proceso de expulsión de Nayib, se postuló como candidato, participó por ganó las elecciones, y desde entonces yo no he tenido ninguna relación con él, sino que al contrario, yo me he convertido en uno de sus más acérrimos críticos. Con esto termino, Mauricio. ¿Cuál será el punto o el talón de Aquiles, el punto de quiebra del gobierno de Nayib Bukele hasta el momento?
o lo que menos le ha resultado? Bueno, yo creo que tiene varios puntos de quiebre, Francisco. Primero, en el gobierno de Nayib Bukele ha habido un retroceso institucional sin precedentes. Hay un retroceso institucional sin precedentes. Es el gobierno donde la institucionalidad democrática que se creó luego de la firma de los acuerdos de paz ha retrocedido mucho más que en cualquier gobierno, ni siquiera en los gobiernos de derecha, de Arena. Ni siquiera en los gobiernos de derecha de Arena, la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho ha retrocedido tanto como Nayib Bukele. Ahí hay un punto de quiebre muy importante. Ahora, ¿en qué se expresa? En que Nayib tiene el control de la Asamblea, el control de la Corte Suprema de Justicia. Pero a la población eso le importa, eso hace que cambie su opinión sobre si es bueno o es malo. No, ese es el problema, que la población no lo percibe, pero al final se expresa en la realidad que vivimos. Yo te pongo un caso, él tiene el control de la Asamblea Legislativa. Y al tener el control de la Asamblea Legislativa, cualquier iniciativa de ley que presente la Asamblea Legislativa se la aprueba sin ningún problema. Mira hoy las medidas que aprobó la Asamblea Legislativa para enfrentar la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Puros paliativos, medidas demagógicas que no van a resolver el problema. La mejor muestra es que anunció una reducción del FEFE y del COTRANS y en unos días aumentó más. El aumento en los precios del combustible se comió esa reducción. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Anunciar una eliminación parcial, no total, parcial del IVA por 2 semanas, del 23 de marzo al 5 de abril. Esa medida no va a hacer bajar los precios de los combustibles. Ahí salen Nayib exhibiendo de que en toda Centroamérica El Salvador es el país donde el combustible es el más bajo. Claro, porque es el que paga menos impuestos. ¿Dónde está el precio más alto? En Costa Rica y Panamá, porque son los 2 países que pagan más impuestos. Pero es por esa razón, no porque las medidas que él las haya disfrazado de medidas antiinflacionarias tengan un efecto. ¿Qué va a pasar después del 5 de abril? Cuando la eliminación parcial del IVA ya no funcione y se vuelva a cobrar el IVA. ¿Qué va a pasar? El precio va a subir nuevamente. Si esta crisis no se va a resolver en estos días, el precio del barril del petróleo va a ir subiendo. ¿Qué tendría que hacer Nayib entonces? Medidas de fondo, una reforma progresiva integral. El Bloque Resistencia y Rebeldía Popular ha hecho una propuesta que a mí me parece genial. Ha dicho que para compensar la reducción en las finanzas públicas que implicará la eliminación del FEFE, del COTRANS y del IVA en los combustibles, entonces ellos han dicho hay que gravar con un impuesto el 5% los activos de los 160 millonarios más ricos del país. ¿Y a cuánto ascienden esos activos? A 21.000 millones de dólares. Si se les aplica un impuesto de 5% a los 21.000 millones de dólares que son los activos de los 160 millonarios más ricos de El Salvador, estás hablando que a las arcas del Estado pueden entrar entre 420 y 450 millones de dólares adicionales. ¿Por qué no hace eso Nayib? Y no dijo que iba a tocar a la oligarquía, pues. Y no dijo hace un poco más de un año, cuando estuvo en la conmemoración de su segundo año de gobierno, que él no tenía detrás de él ni a la comandancia del FMLN, ni tampoco a la oligarquía. ¿Por qué no toca a la oligarquía? ¿Por qué no pone ese impuesto? Tiene 60 voluntades. Yo quise impulsar una reforma fiscal progresiva, pero no lo pude hacer porque solo teníamos 35 diputados y para aprobarla se necesitaban 43 diputados. ¿Por qué no lo hace? Entonces, además del punto de quiebre que implica el retroceso a la institucionalidad democrática del país, estamos también frente al incumplimiento de promesas que hizo. Y una de las promesas que hizo y que no la ha cumplido y que
le pueden pasar factura a los salvadoreños en caso que él decida reelegirse, que lo más probable es que lo haga, es el hecho de que no ha eliminado, como dijo, el sistema de privilegios que construyó la oligarquía salvadoreña durante los 20 años de gobierno de Arena. No los ha eliminado. Y él mantiene una alianza con esa oligarquía en detrimento de las condiciones de vida de la población. Bueno, Mauricio, el tiempo nos ha consumido. Quiero agradecerle la oportunidad y el espacio de que pueda hablar con medios salvadoreños, que podamos tener esa comunicación con la población. Siempre lo he pensado, las opiniones de expresidentes son fundamentales porque han sido protagonistas en determinados momentos y todos los problemas creo que son repetitivos en los gobiernos. Quizás las circunstancias sean diferentes y las acciones que toma cada gobernante son diferentes, pero dependemos como población de las acciones de ustedes. Mauricio Funes, muchas gracias por este espacio para 106.9 FM Radio. No, a ti muchas gracias por esta oportunidad. Yo al contrario me siento privilegiado que una radio con el prestigio que tiene la 106.9 y un programa como el que tú dirigís, con la audiencia que tiene, decida entrevistarme. Así que más bien soy yo el que estoy agradecido por esta oportunidad de dirigirme a los amigos y amigas que sintonizan este programa y espero haber aclarado las dudas y las interrogantes que tú me planteaste y estoy en la más entera disposición para que en el futuro podamos tener otra entrevista. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y así estamos rompiendo el cerco mediático también, que hoy en El Salvador cada día es más cerco en cada momento. Muchas gracias. Continúen en 106.9 FM Radio. Adelante, estudios. Así es, muchas gracias. Esta entrevista la realicé el 15 de marzo del 2022 en Managua, Nicaragua. En ese momento fue una plática un poco más larga por cuestiones del tiempo, la tuvimos que editar algunas partes, fue muy complicado porque en esos momentos sí cumplíamos la hora de transmisión. En estos durados tiempos la hubiéramos dejado completísima, es más, voy a buscar la completa y la voy a compartir en algún momento. Hemos tenido cualquier cantidad de comentarios negativos, positivos, de consuelo, de pésame. Me llaman la atención mucho los comentarios negativos, pero de eso cada quien sabrá en qué basa cada uno de sus comentarios, que esta entrevista era una grabación, es que si lo dijimos desde el inicio, era una grabación la que teníamos para compartir con ustedes, una entrevista homenaje a Mauricio Funes, la última entrevista que otorgó él a un medio de comunicación, una última entrevista presencial a un medio de comunicación desde Managua, Nicaragua, un medio de comunicación salvadoreño. Y para la radio que teníamos antes, la 106.9, allí lo dimos. Alguien comenta de que en un programa con Raúl Palacios dijo de que ya no lo habíamos entrevistado por peticiones de X, Y, Z gente. Posteriormente a esa entrevista, y puedo dar fe de que yo tenía programado en los próximos, en estos días, por cuestiones de logística, ya no pudimos ir a la primera semana de enero para poder hacer una actualización, una nueva plática y otros temas que teníamos pendientes, pero conocedores de su salud también, optamos porque lo íbamos a hacer más adelante, porque de nada iba a servir la inversión que se iba a hacer en llegar hasta allá y tener una conversación. Pasa a los restos de Mauricio Funes. Falta por conocer muchos detalles sin duda, pero eso se lo vamos a dejar a otros. Nosotros no nos apresuramos por ser o por tener la primicia. Nosotros damos la información únicamente. Ya esas cosas quedan para otros, pero creo que vamos a continuar
tratando de mejorar tantas cosas y que el país vaya por un mejor rumbo. De que si lo admiraba, que eso, sí lo dije al inicio, al igual que dije de que era una grabación, una entrevista homenaje, y creo que no sirve de mucho. Vamos a esperar también el comunicado de la presidencia. Ha sido un expresidente, y como dije en un post, hay que dejar de ser mezquinos. Hay que dejar ver que las cosas, por muy buenas que hayan sido, si ya no se van a dar, no se van a dar. Hay que aceptar las cosas, y cada quien debe estar en su posición, que es, si es el jefe, si es el subalterno, si es funcionario, si no, si es el oficial o no. Cada quien debe de aceptar su posición y punto, para seguir un buen camino por El Salvador. Agradezco a todos los que han estado pendientes. Les voy a leer un par, no sé, hay tantísimos comentarios. Hasta siempre, presidente. Muchos de tus compañeros de la izquierda no supieron defenderte, pero seguirás viviendo en el recuerdo de parte del pueblo que descubrió que otro mundo es posible. La historia definitivamente te absolverá. Gracias, Pablo González. Georgina López, siempre te escribí el mejor presidente que ha tenido El Salvador. Lo sostengo ahora. En paz descanse. Susi Pérez, Katia Sedhu, buenos días muchachos. Funes es el mejor presidente que ha tenido El Salvador. Eusebio Córdoba, Mauricio, el mejor presidente de nuestro país. Gracias, presidente Funes, por todo lo que apoyó a los pobres. Que en paz descanse. Carmen Rodríguez, que descanse en paz, presidente Funes, el mejor entre tanto corrupto que ha gobernado y que gobierna. Julio Flores, el que nada debe, nada teme. Ludwig Damas, el legado que dejó aparte, no entiendo. Elena Núñez, hasta siempre. Joaquín Valladares, Funes ofreció programas sociales, el actual ofreció odio entre los mismos salvadoreños. El mejor periodista y el mejor presidente de El Salvador, Tere Gus. Saludos y mucho respeto a todos ustedes, la nueva generación salvadoreña, o guanaca, Mojica, gracias. Que descanse en paz, el mejor presidente que hemos tenido en El Salvador, Idalia, Argentina. Seguro que le estorbará más muerto que vivo a Bukele. Fuiste grande, Mauricio, y que el verdadero y justo juez te recibe en su santa gloria. Edmi Paredes. Medrano Santos, saludos, buenos días. Carlos Iván López, buenos días. La indolencia de estos tiempos es increíble. Si no tiene nada bueno que decir, escribir, no cree, o no le guste. O no le gusta. ¿Qué hace aquí? Hay otros canales donde pueden perder el tiempo. Julio Loco, una prueba fehaciente que el poder enloquece. Marina Beltrán, descanse en paz, señor Funes. Carlos Gámez, yo no le creo. Speed 702, bienvenidos al canal de los Gorgojos. Hola. Sebastián, muy buena entrevista, descansa en paz, Dios lo recibe en su santa gloria. El mejor presidente de la historia hasta el momento, José Eliseo Zelaya. Homenaje a Mauricio Funes, Edith. María Yolanda Herrera, como todo ser humano tuvo buenas y malas actitudes, pero repito, los seres humanos no somos nadie para juzgar. No tenemos pruebas de lo que acusan. Será Dios quien lo juzgue. Lastimosamente cayó en manos de la lujuria, dice Diesel.
Flores, el mejor presidente. Y ahí vienen más y más comentarios. Vamos a leer, vamos a ver si alcanzo a ver los comentarios dentro de la red social, como dice mi amigo Álvaro, Facebook. Pérez Rosa, gracias por aportar al país. El mejor presidente que El Salvador ha tenido se llama Mauricio Funes, le duela quien le duela. Robert Rey. Santiago Díaz, no hay niño feo ni muerto malo. Samuel, hola, mi nombre es Mónica Hernández, de origen español. No, esto es otra onda. Condolencias a los amigos y la familia. René Ramos, gracias. René Néstor Freddy Montalve, pulgar arriba. Gracias Francisco Gómez por esta excelente entrevista a Mauricio Funes, que en vida fue el mejor presidente que El Salvador tuvo. Se lo dijimos vía texto. Abel Mejía, el mejor presidente de nuestro querido El Salvador, su legado perdurará. El mejor presidente. Elmer, yo estuve con él. Ay, qué bueno. Celso Rivera, me uno al dolor familiar. Descanse en paz, Mauricio Funes. Margarita Guardado, mucho veneno han venido a tirar las focas, pero al inconstitucional todo le aplauden. Alexander Lima, hasta siempre, expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, el mejor presidente que ha visto El Salvador, que en paz descanse. Rosa María de López, solo Dios es infalible, que Él lo tenga en su santa gloria. Tony Coreas, hola Idalia Argentina, estudiaste en Soyapango, ¿verdad? Sí. Edith, el hombre no fue un angelito, se burló de nosotros quien aparentó ser honesto y resultó ser un saqueador. Mauricio Funes cometió un error, meterse a la política, fue uno de los mejores periodistas que ha tenido el país. Mario, muchas gracias por todo lo recibido como pueblo salvadoreño por el señor ex presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Como él dice, le guste o no le guste, a las focas ignorantes del Acelguate. Edmi Xochitl Pérez, el pueblo salvadoreño estamos de luto, aunque el inconstitucional no lo reconozca. Edith, y está delante de Jehová de los ejércitos, dando cuenta por todo lo que hizo, ¿no? Sí, para ahí vamos todos, ¿no? Por todos lados nos están bombardeando con los mensajes. Acá lo tenemos. El mejor presidente, Ana Mercedes Rivera. Jacinto Cabrera. Edith, y este pasé de ignorancia. Bueno, en fin. Descansa en paz a Mauricio Funes. Desde acá, de los estudios centrales de la RR, un muy buen amigo del medio, de un servidor. Y, en fin, un expresidente que también se nos adelanta en el camino. Resignación a la familia y a las personas más allegadas. Gracias por haber compartido con nosotros. Mañana nos vemos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.